reconozco que todavía me encuentro conmocionado por lo que ha ocurrido en Estados Unidos, no porque conociera Charlie Kirk, de hecho, fue ayer la primera vez que escuché su nombre y supe de su existencia, pero siempre es de lamentar el hecho de que se conozca a alguien, precisamente, la existencia de alguien, cuando precisamente deja de existir, ¿no? Lo mismo quizás pasó hace 66 años con Martin Luther King. ¿Por qué digo esto? Porque si a día de hoy el movimiento Black Lives Matter se inspira en Martin Luther King y en la muerte de Martin Luther King en un contexto muy concreto, el de una parte de Estados Unidos racista de los años 60, murió en abril de 1964, tal vez hoy se podría hablar de Charlie Kirk en el nuevo mártir, no Martin, pero también Martin Luther King, es decir, en el Martin Luther King blanco, el que promovía una serie de valores, unos valores muy concretos, tal como lo promovía Martin Luther King, y que por promoverlos ha sido asesinado. No sin un gran cuestionamiento acerca de la naturaleza de este asesinato, sobre todo de la autoría, quién podría haber asesinado a este hombre, porque el asesino sigue libre, pero sobre todo, quién es el asesino intelectual de Charlie Kirk, porque actualmente barajándose están tres hipótesis, una acerca del extremismo de izquierda, otras dos tienen que ver con dramas internacionales, porque si por algo era famoso Charlie Kirk, y repito, Charlie Kirk era un intelectual que promovía una serie de valores y que movía masas dentro del marco de los principios que promovía, que eran tan legítimos dentro de la Constitución americana como los que promovía Martin Luther King, y por las mismas razones ha sido asesinado. ¿Por qué digo esto? Porque, en efecto, como ha sucedido, tal como ha sucedido en Estados Unidos con un intelectual, un influencer prácticamente, que está afiliado, que está vinculado a un movimiento concreto y que mueve muchísimas intenciones de voto, podría suceder también en España, puesto que una sociedad tan dividida, tan polarizada como la española, muy similar a la polarización que existe en Estados Unidos, en la sociedad española ya hay quienes desde el espectro político se han erigido como mandatarios intelectuales del asesinato a gente que primero deshumanizan, etiquetándoles con descalificaciones ad hominem, y después legitiman cualquier tipo de violencia contra ellos. No olvidemos a Víctor Ejío alentando al tiro al fachón. En fin, quizás sea merecedor de ser analizado todo esto, porque podríamos trasladar todo esto a España y un tipo como Charlie Kirk podría ser una Begoña Gerpe, podría ser incluso un Rubén Gisbert, o por qué no, un abogado contra la demagogia, gente que tienen muchísimos seguidores, que mueven conciencias y que otros, desde otros espectros contrarios, lejos de entrar en el debate con argumentos, utilizan la descalificación y legitiman incluso cualquier tipo de violencia contra ellos. Acompáñame en este vídeo porque vamos a reflexionar sobre lo que hay detrás y sobre todo estas tres pistas que podrían estar ocultándose detrás de su asesinato. Venga, vamos con el vídeo. No voy a poner las imágenes del asesinato por dos cuestiones. Primero, porque son muy duras. A mí me han dejado realmente mal, muy mal, ver esas imágenes y ver las imágenes también de Irina Zaratutska, ¿no? Esta muchacha blanca también asesinada dentro de un vagón de metro donde solo había negros. Parece que el mundo ha dado un pendulazo, y que a día de hoy, 60 años después, las víctimas inocentes de la barbarie, del racismo y de la xenofobia son los blancos y los autores podrían ser los negros. ¿Por qué no? Debemos iniciar a cuestionarnos si el mundo ha dado un pendulazo hasta este nivel, hasta el punto de que los nuevos fascistas están en la izquierda, a lo mejor siempre lo estuvieron, y si los verdaderos xenófobos y los verdaderos racistas inician a ser aquellos que se erigen como anticatólicos o como personas contra las personas blancas, ¿no? Donald Trump anunció que, fíjate cómo lo tildó, ¿no? La cadena SER, qué mezquino y qué miserable, el ultra Charlie Kirk ha muerto tras ser disparado en un acto en Utah. Como si la palabra ultra legitimara que esta persona
fuese desaparecida, ¿no? Fuese dada de baja en ese sentido. Trump anuncia que el ultra, ¿qué sentido tiene para la cadena SER añadir un adjetivo peyorativo, entendemos, en el momento en que una persona ha muerto? No solo esto muestra la falta de empatía con respecto a aquellos que le seguían, sino casi una perversa intención de blanquear el asesinato, incluso justificarlo y posicionarse muy cerca de la complicidad, podríamos decir. Charlie Kirk, de hecho, falleció con 31 años, una persona muy joven, dejando a su esposa, 2 hijos, y a una familia que está llorando su asesinato, que no es muerte, ¿no? Los niños posiblemente estaba siendo amenazado porque los niños, fíjate cómo se pusieron, lo puso de adrede con la gorra y de espalda para que nadie le viera la cara. Y eso me remonta a las imágenes, por ejemplo, y a las acusaciones que ha recibido en Italia Giorgia Meloni por sus vacaciones con su hija, por las fotos que se han publicado de la cara de su hija y el extremo cuidado que tiene a ella, precisamente porque muchos han arremetido contra ella usando precisamente a su hija, como si cuando los argumentos no bastan, se legitima ir en contra de la persona, descalificarla, hacerle daño por su profesión, no por sus ideas o por sus hijos o por otras características que no tienen que ver con el tema central del debate donde deberían desplegarse los argumentos. Personas que cuando no tienen palabras para contrarrestar el debate, legitiman el uso del, primero el insulto, después los golpes y la violencia física, y cuando no, cuando las palabras no bastan para callar a una persona, entonces están dispuestos a poner las balas. Donald Trump fue muy duro en su discurso, en un discurso que duró 4 minutos. No lo vamos a poner todo, simplemente nos quedamos con lo que ha destacado la Casa Blanca. Pido a todos los estadounidenses que se comprometan con los valores estadounidenses por los que Charlie Kirk vivió y murió: la libertad de expresión, la ciudadanía, el Estado de Derecho, la devoción patriótica y el amor a Dios. Parece que esto molesta a determinadas personas o determinados medios de comunicación que se han puesto en su equidistancia como forma de, más bien, blanquear su asesinato, o como la cadena SER, aproximándose más hacia la complicidad con él mismo. Y me refiero en ese sentido a algunos elementos. Hay que pensar que Charlie Kirk era un gran influencer del movimiento MAGA. Aquí lo tenemos, Make America Great Again. Por tanto, también contrario a los movimientos neoconservadores, que son la otra pata que sostiene a Donald Trump, los neocons sostenidos por el complejo militar industrial que está detrás de querer sostener la guerra de Ucrania, la invasión de Venezuela, también todos los movimientos de Israel en la zona de Oriente Medio. Todo esto es movido por parte de los neoconservadores, pero dentro de los que apoyan a Donald Trump, pero dentro de los que apoyan a Donald Trump, digamos, los más auténticos son el movimiento MAGA, que considera que todo este tema el tema de la guerra, etcétera, de armar al mundo, tiene que dejarse de lado y que América tiene que ir a competir no con las armas, sino con el comercio, ¿no? Él era el exponente del movimiento MAGA y esto hace pensar mucho, ¿no? En cómo en una semana haya habido tremendos asesinatos, brutales, brutales. Me quedo con la foto, las 2 fotos, pero sobre todo la foto de Charlie Kirk, donde el disparo muy certero alenta a varias hipótesis de las que no se cuestiona una concretamente, que quien disparó era un profesional, una persona conocedora de las armas, porque disparó desde muy larga distancia y acertó perfectamente dándole en plena garganta. Tenemos, de hecho, una noticia aquí, ¿no? Elena Villar, que dice: de todos los influencers de derecha, Charlie Kirk era probablemente uno de los más inteligentes. No negaba el análisis de clase y era extremadamente bueno en el debate, además de muy joven. Puede que precisamente todo ello haya sido su condena. Eso no es ninguna condena, ¿vale? Eso es un mérito. Lo que es la condena es convivir en una sociedad donde hay psicópatas y asesinos, que allá donde se le acaban las palabras, entonces deciden poner plomo. Esta es la imagen. Fíjate, ¿no? Tenemos una persona que dijo esto, no sé si casi legitimando, ¿no? Este hombre
legitimando a este asesinato, ¿no? Casi diciendo que le asesinaron justamente porque llevaba minifalda, ¿no? El discurso típico, ¿no? Es que como lleva minifalda, entonces se legitima que pueda ser agredida, ¿no? Pienso, estas son palabras de Charlie Kirk de 2023, pienso que vale la pena tener un costo de, desafortunadamente, algunas muertes por armas cada año para que podamos tener la segunda enmienda para proteger nuestros otros derechos dados por Dios. Era un defensor de la libertad, Charlie Kirk, hasta incluso de la libertad en su máxima exponencia, es decir, la libertad de el ciudadano de a pie disponer de la posibilidad de la libertad de protestar en contra del Estado y disponer por ello de las armas para que el Estado no concentre en sí el monopolio de la violencia y el ciudadano disponga en última instancia de las armas para defenderse de aquellos políticos que se convierten en tiranos. Es muy importante la segunda enmienda en ese sentido, pero eso no debe legitimar el asesinato de un intelectual. Sí que debe legitimar, como ha pasado, por ejemplo, en Nepal, que el pueblo, cuando siente que está siendo agredido por parte de los políticos, disponga precisamente de las herramientas para echar a esos políticos, incluso con la violencia, porque si no, será el Estado y ese político quien utilizará la violencia contra ello. De eso habla la segunda enmienda de Estados Unidos, de permitir al ciudadano en última instancia de usar la violencia contra el Estado, porque si no, el Estado ya, con el poder que tiene, si además tiene el monopolio y hace uso del monopolio de la violencia, entonces el Estado se convertirá en un tirano y ningún político psicópata que llegue al poder podrá ser derrocado, puesto que los ciudadanos perderán la posibilidad y las herramientas para luchar contra él. Véase Venezuela y véase hacia dónde camina la Unión Europea, con una von der Leyen que nadie ha votado y que ayer promovió, bajo el miedo a una posible crisis sanitaria, la censura, la censura del libre pensamiento y un estado de guerra, una Europa que tiene que luchar, un nuevo orden basado en la fuerza, donde Europa tiene que claro, las élites europeas tienen que poseer el monopolio de la violencia, ¿verdad? Sin embargo, frases como estas han sido utilizadas por parte de gente que tiende a tergiversar y a distorsionar la realidad, casi como un elemento que justifique, que legitime, que dé una explicación legítima del asesinato de Charlie Kirk. Gente, claramente, como este hombre que nada más disparar a Charlie Kirk, levantó las manos en símbolo, en señal de victoria, ¿no? De que ha sido dado de baja. Es decir, que en ese lugar había haters que habían ido a increpar a Charlie Kirk. Miradlo bien, es el Víctor Ejío de turno. Sí, Víctor Ejío, ese político de Murcia, de Podemos, que hace unos días, hace unos meses, alentó a el tiro al fachón. Dime tú si esta no es una forma de lanzar consignas que le pueden convertir en un determinado momento en un asesino, en un mandatario intelectual de algún loco de turno que lo tome en palabra y haga el trabajo sucio. Que ese cobarde, a través de la palabra y a través de consigna, espera o tal vez desea que alguien haga por él para él quedar como de guante blanco, que él no se ha manchado las manos. Recordemos la palabra de Víctor Ejío. Desde Podemos siempre venimos con propuesta, para que no nos digan que solo criticamos. Y les vamos a proponer una nueva modalidad deportiva. En lugar del tiro al pichón, les vamos a proponer el tiro al fachón. Es una modalidad deportiva que combina el parapente y el tiro al pichón. Y consiste en lanzar a un diputado, a un concejal de Vox, desde una colina en parapente, mientras estos grandes deportistas practican su puntería. Yo creo que si se trata de la adrenalina, pues esta modalidad seguro que les gusta más. Así que no al tiro al pichón y sí al tiro al fachón. Estas frases que ha sido pronunciada en un lugar de la soberanía popular de la región de Murcia no han traído consecuencia a lo que cualquiera podría apuntar como una consigna a ir a asesinar a alguien de un espectro político concreto. Lo nombra Vox, nombra también la modalidad y describe perfectamente cómo debe ejecutarse. ¿Es que acaso nadie está pensando en la posibilidad de que alguien que escuche, algún trastornado que escuche, o alguien que se quiera hacer pasar por trastornado y escuche esta consigna de Víctor Ejío
y ejecute precisamente un disparo asesinando a alguien de Vox, no conviertan estas frases a Víctor Ejío en un asesino intelectual, en un presunto asesino intelectual, en potencia de algo que podría ocurrir en España si alguien hiciera lo mismo que han hecho en Estados Unidos con Charlie Kirk. Y este hombre sigue libre y yo no entiendo cómo no exista una tipificación penal por la que estar en la cárcel. Está alentando realmente a un acto terrorista. Lo único que todavía, a lo mejor, no se ha perpetrado. Pero ¿qué hacer si alguien lo pone en práctica? ¿Qué ocurriría? ¿Qué ocurriría, me pregunto yo? ¿En qué posición dejaría a un político que desde un lugar de la soberanía popular lanza semejante consignas? ¿Por qué digo todavía? Porque hay gente desde determinado espectro político que ha posteado cosas como la de Ignasi Guardans. En Estados Unidos alguien ha asesinado a un fascista y promotor del neofascismo, como justificándolo. No tengo nada positivo que decir de este tipo, ni vivo ni muerto, pero al menos por ahora, fíjate lo que dice, al menos por ahora, nada justifica la violencia contra esos miserables en aquel país. Esa muerte es un crimen y así debe ser tratada. Sí, es un crimen, pero por el otro lado lo estás blanqueando en la primera frase, en la típica ambivalencia del psicópata, que utiliza la disonancia cognitiva para hacer como que la cosa no va con él, pero dejarlo caer. Cuidado porque ha habido más declaraciones. La de Kamala Harris, la tenemos aquí. Estoy profundamente consternado por el tiroteo en Utah. ¿Qué tiroteo? Bueno, tiroteo yo entiendo que es cuando hay dos facciones. Doug y yo enviamos nuestras oraciones a Charlie y su familia. Seamos claros, la violencia política no tiene cabida en Estados Unidos. Condeno este acto y debemos colaborar para garantizar que no provoque más violencia. Tenemos que rescatar alguna declaración que podría alentar precisamente la eliminación del contrario por parte de Kamala Harris en las anteriores campañas presidenciales. Tenemos que ir a ello. Pero fíjate cómo la empatía woke llega al máximo, a la máxima exponencia, ¿no? Con Barack Obama, diciendo, aún no sabemos qué motivó a la persona que disparó a Charlie Kirk. ¿Qué puede motivar a una persona que mató a Charlie Kirk? ¿Qué puede motivarle? Es decir, como buscando algo para justificarlo. ¿Qué te interesa saber de su motivación? ¿Qué quería? ¿Jugar al Fortnite? Eso es lo que quería, que asesinó a Charlie Kirk. ¿Qué te hace falta saber de la motivación? ¿Y para qué te hace falta saber de la motivación, miserable de Barack Obama? Si no es para mostrar esa falsa empatía woke, ¿no? Propia tuya que tienes. No sabemos qué motivó a la persona que disparó. Como si saberlo podría cambiar la suerte de los hechos, de los acontecimientos o la valoración que podría hacerse de ello. Realmente tenemos que caer en este relativismo de que conocer la motivación a lo mejor podría rebajar, no sé, cambiar el juicio que se puede hacer sobre un asesinato que hay que condenar sí o sí. Pero este tipo de violencia despreciable no tiene cabida en nuestra democracia. Lo que es despreciable es iniciar una frase diciendo, no sé, que es necesario conocer la motivación, como si esto sirviera de algo. Terrible. Lo de Barack Obama, para un acto que ha movido y mueve los espíritus, las emociones más primitivas, como si fuera una película de Mel Gibson, ¿no? La película de Mel Gibson son muy dadas a eso. El mismo Mel Gibson escribió esto, ¿no? Desconsolado por el fallecimiento de Charlie Kirk, su valentía y visión inspiraron a una generación. El presidente Donald Trump, Mel Gibson e innumerables patriotas se unen para honrar su legado. Descansa en paz, Charlie, tu lucha por Estados Unidos nunca será olvidada. Muy contrario, por ejemplo, a lo que dijo el miserable del gobernador de Illinois, diciendo que prácticamente Charlie Kirk, culpándole, ¿no?, de fomentar la violencia política e insinuando que recibió lo que le recibió se lo merecía, ¿no? Political violence, unfortunately, has been ratcheting up in this country. We saw the shootings, the killings in Minnesota. We've seen other political violence occur in other states. And I would just say it's got to stop. And I think there are people who are fomenting it in this country. I think the president's rhetoric often foments it. We've seen the January 6th rioters. Es decir, como con su discurso fomentaba el odio, tuvo lo que se merecía, pero él nunca mató a nadie. Eso es como decir que una mujer, como iba vestida, despertaba los instintos más básicos y recibió lo que su cuerpo llamaba, ¿no? ¿Es eso? ¿No?
la han violado porque llevaba minifalda. Ese es el discurso del progresista de Illinois, del miserable gobernador de Illinois. Y es por eso que esto recuerda mucho el intento de asesinato de Donald Trump y a lo mejor debemos preguntarnos, tal vez esté detrás la misma mano que esta vez acertó, la misma mano intelectual, la misma autoría intelectual. ¿Por qué digo esto? Porque como muchos apuntan a que él divulgaba discursos de odio, casi hacen pensar que es la izquierda, ¿no?, que le ha tratado de eliminar. Pero curiosamente hay más pistas, y pistas que se barajaron también con Donald Trump. Una de ellas es la ucraniana vinculada ¿a qué? Vinculada al complejo militar industrial que quiere seguir la guerra y podría haber lanzado una señal al trumpismo. No hay que olvidar que hace una semana fallecía alguien, había sido asesinado alguien importante en Ucrania que podría haber sido el sustituto de Zelensky. ¿Hasta qué punto estamos en una guerra entre bandas donde se están lanzando mensajes subliminales, eliminando a segundas líneas? No dudo de que Charlie Kirk en algún momento pudiese haber dado el salto a la política. ¿Y por qué digo esto? Porque hace unos meses Charlie Kirk decía esto de la guerra de Ucrania. Lo tenemos aquí. Charlie Kirk, lo vamos a traducir, afirmó hace 6 meses que la guerra en Ucrania beneficia a la clase dirigente ucraniana. Hay que plantearse una pregunta muy sencilla. ¿Quién se beneficia de la paz y quién de la guerra? El pueblo ucraniano se beneficia de la paz. El pueblo estadounidense se beneficia de la paz. La humanidad se beneficia de la paz. Pero entonces, ¿quién se beneficia de la guerra? El complejo militar industrial, los oligarcas de la clase dominante ucraniana, dijo entonces. Deberíamos reanudar los canales diplomáticos con la Federación Rusa, decía Charlie Kirk. Existe la tentación de decir simplemente que Rusia es un gran enemigo de Estados Unidos. Nosotros mismos los convertimos en enemigos. En cambio, deberíamos intentar abrir una brecha entre el matrimonio comunista ruso y chino. La guerra ruso-ucraniana fue en gran medida innecesaria. Un acuerdo de paz estaba sobre la mesa. Rusia se convirtió en nuestro enemigo porque era un enemigo ideológico. Ese régimen cayó y no hay razón para mantenerlo como nuestro amigo. Cuando la Unión Soviética como nuestro enemigo, cuando la Unión Soviética se derrumbó, se necesitaron muchos argumentos falsos para mantener a Rusia como enemigo de Estados Unidos, un enemigo que seguía nutriendo el complejo militar industrial y que ahora tiene la proxy de Ucrania, el pretexto ideal para seguir alimentándose. Pero ojo, porque no solo habló esto, y ojo, esto lo dice gente en España como el coronel Baños, como Rubén Gisbert. Es decir, que este Charlie Kirk podría ser un Rubén Gisbert, podría ser un coronel Baños, podría ser una Begoña Gerpe. Ojo, tan es así que Rubén Gisbert también puso este post en X. Charlie Kirk acusó a los grupos sionistas de presión en Estados Unidos de financiar y extender el marxismo cultural, la agenda woke, el Black Lives Matter. Él lo tenía claro. Esto es lo que había dicho, no lo vamos a poner, es en americano. Nos fiamos del post de Rubén Gisbert. Un Rubén Gisbert que ha estado muy activo, también dijo esto. Charlie Kirk dijo literalmente que el ataque del 7 de octubre fue una operación interna de Israel, una falsa bandera o una operación conocida y propiciada para poder aniquilar a Gaza. Tan es así que, efectivamente, no había defensas ese día para que pudiesen entrar los terroristas. Y en eso ha sido cuestionado muchísimo también Netanyahu, ¿no? Y claro, al respecto aquí tenemos a una persona, un libre pensador, que acusó al complejo militar internacional, a ciertos americanos y a las oligarquías ucranianas de querer seguir una guerra que no es necesaria, y por el otro ha acusado también a los sionistas de tener una gobernanza sociopática, ¿no? Permitir que haya un atentado contra los suyos para legitimar la construcción de un discurso preconfeccionado para definitivamente cancelar al pueblo palestino y hacerse con la franja de Gaza, cosa que efectivamente está ocurriendo ahora. Por tanto, tenemos 2 pistas que debemos de seguir para comprender quiénes pueden ser los autores materiales del asesinato a Charlie Kirk. La pista ucraniana, ligada al complejo militar internacional, industrial, perdón, y la pista sionista, vinculada a las acusaciones graves contra Israel por lo que está haciendo en Gaza. Por tanto, no podemos solo quedarnos con lo más básico, con el tiro al fachón, con una componente de izquierda asesina, que también podría haberlo, sino que podemos incluir estas 2 pistas, lo cual nos lleva a considerar 3 opciones posibles detrás del asesinato a Charlie Kirk. Porque, repito, el disparo, tal como le llegó desde una tan larga distancia, no deja duda a que el asesino
era un profesional, ha sido un profesional. Y que si es un profesional, debemos preguntarnos, ¿quién le ha mandado a asesinar a Charlie Kirk? ¿Y por qué motivo? Que es muy diferente de la motivación que puede estar detrás de ese acto, tal como dijo Barack Obama, en un ejercicio, podríamos decir, psicopático casi, ¿no? De falsa empatía, ¿no? ¿Tú qué opinas? ¿Dónde crees que está el asesino intelectual de Charlie Kirk? ¿En el espectro de la izquierda radical? ¿En el espectro de los sionistas o en el espectro de los que quieren seguir la guerra en Ucrania? Escribe en los comentarios, quiero conocer tu punto de vista y si tienes una cuarta hipótesis, te espero, pero no me ponga el loco de turno, porque aquí no hay loco de turno. Para disparar una bala a esa distancia y darle al cuello, eso no ha sido suerte. Te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo.